Siguiendo con la reflexión en torno a la Iglesia, debemos atender hoy a un asunto importante y para eso lo vamos a dividir en dos partes, de modo que no sea tan extenso como habitualmente lo hacemos, sea un poco más corto, pero dé lugar a una mayor reflexión personal e individual. Tiene que ver con el propósito y las metas de la Iglesia. ¿Para qué fue fundada la Iglesia? ¿Cuál es su misión aquí en la tierra? La Iglesia ha recibido del Señor instrucciones claras en cuanto a lo que tiene que hacer. Una de ellas es predicar el Evangelio, pero de forma muy especial ser testigos de Cristo en la tierra. Cuando el Señor va a ascender a los cielos, capítulo 1 de el libro de Hechos, en el versículo 8 leemos la comisión dada a los creyentes. Después de darle instrucciones al Señor de que no se fueran de Jerusalén, que esperasen hasta ser revestidos de poder de lo alto, el descenso del Espíritu Santo, el Señor les dice, entonces, no antes, entonces me seréis testigos. En Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Notad que está diciendo solo cuando el Espíritu Santo reproduzca mi vida en vosotros, podréis ser testigos míos. No con palabras solo, sino con un estilo de vida. Y la gran misión de la Iglesia es comunicar visiblemente la realidad de Cristo a un mundo en tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. De manera que esta luz única, singular, se enciende, valga la expresión, en cada uno de los creyentes y nos convierte en luces individuales, mediante cuya vida luminosa de Cristo en nosotros, el mundo puede ver a Cristo, al Cristo que predicamos, que es capaz de cambiar, capaz de transformar, capaz de orientar, capaz de iluminar en un mundo sumamente sumido en descontrol, en problemas, en pecado y en miseria. Por eso, el primer propósito que Dios tiene para la Iglesia es que crezca espiritualmente. Muchas veces preguntamos, ¿cuál es la primera misión de la Iglesia? Bueno, la primera misión de la Iglesia es predicar el Evangelio. Bueno, está bien. Indudablemente es una misión importante. Pero no se puede predicar el Evangelio si no se conoce el Evangelio. De otra manera, predicar el Evangelio no es predicar las 4 reglas mediante las cuales el hombre puede ser salvo. Es pecador, reconócelo. Cristo es el único Salvador, reconócelo. Pide a Cristo que perdone tus pecados y hazlo y ya eres salvo. El Evangelio es la doctrina de la cruz. Por tanto, para poder predicar el Evangelio, tenemos que conocer la doctrina de la cruz. Y la primera necesidad que tiene la Iglesia es crecer. Crecer espiritualmente. Muchos piensan que es evangelizar, pero vuelvo a insistir que el Evangelio que no está respaldado por el testimonio del creyente es un evangelio inútil porque se convierte simplemente en una teoría religiosa más. Aquí tienes el ejemplo de la Iglesia en Antioquía, capítulo 11 del libro de Hechos. ¿Qué es lo que Bernabé hace cuando llega a la Iglesia y ve aquella obra que Dios está haciendo? Ve aquel grupo de creyentes que ha creído en Cristo y que está recibiendo, alcanzando otros más. ¿Qué es lo primero que Bernabé hace? Vamos a enseñar a la Iglesia. Y Bernabé se pregunta, ¿y quién es el maestro idóneo? Tal vez si fuera yo diría, no, yo soy el maestro. Conozco bien la palabra, lo suficiente para enseñar a todos estos, que nadie venga a hacerme sombra. Pero Bernabé es hijo de consolación. Y Bernabé ha visto la Iglesia
no como el resultado del esfuerzo de los hombres, sino como la operación de la gracia de Dios. Y puesto que la Iglesia es la manifestación de la gracia de Dios, vamos a buscar a una persona dotada que juntamente conmigo forme a personas dentro de esta Iglesia para que sean capaces de enseñar luego ellos también a otros, y busca a Pablo en Tarso. Aparentemente, Bernabé no tiene la dirección de Pablo en Tarso. Lo buscan hasta que lo encuentran. No ocurre lo mismo con Cornelio, que cuando fue a buscar a Pedro en Jope tenía la dirección postal de Pedro, no podía perderse. El ángel le había dicho: busca a Simón Pedro, que está en la casa de un hombre que se llama Simón Curtidor, Paseo del Mar, Jope. No hace falta buscar otra cosa, la dirección postal. Y fue y lo encontró rápidamente, no él, los enviados de él. Ahora, Bernabé va a Tarso y busca a Pablo y lo trae consigo, y dice que enseñaron a la iglesia durante un año. Enseñando. La iglesia necesita ser enseñada en la palabra. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento exhorta a crecer muchas más veces que a evangelizar. Permitidme mencionaros unas citas de esto y luego vosotros las buscáis y las analizáis personalmente. La Biblia dice que debemos crecer en la obra del Señor. Primera a Corintios, capítulo 15, versículo 58. La Biblia dice que debemos crecer en la fe. Segunda a Corintios, capítulo 10, versículo 15. La Biblia dice que debemos crecer en el propósito divino. Colosenses, capítulo 2, versículo 19. La Biblia dice que debemos crecer en amor. Primera a Tesalonicenses 3:12. La Biblia dice que debemos crecer en pureza. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 3. La Biblia dice que debemos crecer en santificación. Filipenses, capítulo 2 y versículo 12. Y la Biblia dice que debemos crecer en la gracia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Notáis que la Biblia, el Nuevo Testamento, enseña permanentemente una prioridad en la vida del creyente? Crece, crece, crece. Sal de la condición de niño y hazte un hombre maduro espiritualmente hablando. Ahora, para crecer, el creyente necesita un alimento apropiado. El apóstol Pedro habla de la palabra de Dios, la leche espiritual sin adulterar. Quiere decir, se refiere a la palabra de Dios en toda su pureza. Carta primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero ese alimento sano, sin corrupción, sin contaminación, sin levadura que fermente en medio de la masa y la estropea toda, tiene que tener una condición apropiada para cada edad espiritual. Esto ocurre con la edad física del hombre, de manera que al niño, cuando nace, se le da leche. Luego, al cabo del tiempo, se le da algún alimento más sólido con la leche o en la leche. Después de esto se le da ya viandas masticables o ingeribles para él, y finalmente, cuando ya es una persona madura, puede comer de cualquier cosa que sea sana, por supuesto, para su crecimiento y edificación. A los recién nacidos en la iglesia tiene que hacerlos crecer dándole leche espiritual, es decir, la doctrina fundamental. A un niño, espiritualmente hablando, no se le hace crecer contándole historias, ni hablándole de lo que estamos haciendo, ni enseñándoles un proyecto de iglesia. A los recién convertidos hay que darles Biblia y enseñarles la doctrina fundamental. La doctrina fundamental está desarrollada, o está mencionada, mejor dicho, en la carta a los Hebreos en el capítulo 6, y habla de la doctrina de la salvación, del nuevo nacimiento, etcétera, etcétera, del bautismo y todo esto, todo lo que tiene que ver con la doctrina fundamental.
Un recién convertido no se puede dejar a su suerte. Tiene que ser educado y edificado en la palabra de Dios. Luego ya llegan los maduros, y a los maduros hay que darle enseñanza bíblica en profundidad. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, dice que vamos a dejar los elementos fundamentales de la fe y progresar a la madurez espiritual. Hay personas, no hay personas, todas las personas, todos los creyentes necesitamos progresar. De manera que yo, que por la gracia de Dios tengo unos cuantos años estudiando Biblia y conozco un poquito de la Biblia, si a mí me hablan del ABC y me dicen 4 simplezas, yo no crezco espiritualmente. Necesito un alimento más sólido para poder seguir creciendo hasta el día que el Señor me lleve a su presencia. Así con la iglesia de hoy. Los creyentes tienen que ser formados de acuerdo con su dimensión, pero por favor, permitidme que insista en esto. Solamente se puede dar formación bíblica para todas las edades con la palabra de Dios. La explicación de la Biblia es indispensable porque el poder de la palabra trae resultados en la madurez de los creyentes. La Biblia es el único elemento que tiene poder para limpiar. Y en el Salmo 119 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Bueno, con técnicas modernas de conocimiento psicológico. No. Con pertenecer a algún elemento, a alguna organización dentro de la iglesia. Tampoco. ¿Con qué limpia el joven su camino? Con guardar tu palabra. Quiere decir que a los niños en la iglesia, a los jóvenes en la iglesia, hay que darles Biblia. ¿Lo entendemos o no? El crecimiento está vinculado a la palabra. En Hechos capítulo 20, versículo 32, Pablo encomienda a los creyentes a la palabra que tiene poder para edificar. Es decir, la Biblia es el único elemento que Dios usa para consolidar y hacer crecer al creyente. La Biblia tiene poder para dar sabiduría. Y en el Salmo 119 se nos dice que en tus palabras medito para no pecar contra ti. La Biblia es el único elemento que tiene capacidad para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo dice el apóstol Pablo, escribiendo la carta 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Luego, cualquier elemento que trate de darse a la iglesia que no sea, que no descanse, que no se manifieste, que no se mantenga en la palabra, es una pérdida de tiempo y un extraviar a los creyentes en su orientación celestial. Ahora, ¿qué es lo que comprende la exposición bíblica? Bueno, la exposición bíblica comprende toda la Biblia. El apóstol Pablo dice que no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. No reservó nada. El escritor de la carta a los Hebreos está utilizando Antiguo Testamento y sacrificios para centrar la atención de los lectores en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay elemento más importante para entender el desastre de la humanidad que el estudio de los primeros capítulos del libro de Génesis. No voy a poder entender Hebreos en toda la profundidad si no conozco Levítico. No puedo entender la omnipotencia de Dios y la gracia de Dios si no estudio Números. Es en los libros poéticos en donde Dios va revelándome admirables dimensiones de lo que Él es y de lo que Él hace. En el libro de los Salmos no es una lectura devocional diaria, es una fuente profunda de teología. Y es una teología aplicada a la experiencia de la persona. No puedo entender lo que Dios actúa o cómo actúa Dios en juicio con su pueblo cuando su pueblo peca contra Él si no leo las profecías. No entenderé la enseñanza de Jesús si quién es Jesús si no estudio los evangelios.
Por tanto, queridos hermanos, es necesario volver a la Biblia y enseñar la Biblia a la congregación, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Lo creéis o no? Quiero desafiarte a que contestes esta pregunta. ¿Tú crees que toda la Biblia es inspirada por Dios? ¿Sí o no? Y me vas a decir, sí, creo que toda es inspirada por Dios. ¿La leéis toda? Ya no me refiero tanto al púlpito de la iglesia, a la individualidad del creyente. ¿Leéis toda la Biblia? O cuando llegas a algún pasaje un tanto extraño y tal vez un poco cansino, humanamente hablando, lo pasas por alto y te vas a otro que te gusta mejor. Solo así puedes crecer espiritualmente. ¿Quiénes deben exponer la Biblia? Bueno, cualquier hermano de buen testimonio. ¿Es salvo por gracia? ¿Es un hombre o una mujer, una persona con un carácter probado? Entonces que predique. No, Señor. Predican los que reciben el don para enseñar. Yo no puedo, o puedo, tal vez, puedo construir una pared de una casa con las manos y con unas piedras chiquitas. ¿Cuánto voy a tardar? Muchísimo tiempo, pero por fin lo hice. Pero si utilizo los materiales convenientemente diseñados para eso, voy a terminar la operación y el trabajo muchísimo antes. Por tanto, es necesario que aquellos que tienen el don de maestros enseñen a la congregación y los demás seamos edificados. Tengo que aprovechar todas las oportunidades para poder cumplir el propósito de Dios en la edificación de la iglesia. La iglesia se reúne. Dice el texto bíblico que Pablo visitó a los creyentes y se reunieron para oír la palabra. La iglesia no viene a la reunión para un show de alabanza que se llama en el tiempo actual o para un espectáculo dominical. La iglesia viene para oír la palabra de Dios. Es Dios que congrega a su pueblo y quiere hablarle. Es Dios que viene para hablarnos a nosotros cada vez que nos reunimos como iglesia. Y es necesario oír su voz. Y es más, en la Biblia menciona ocasiones en donde el pueblo de Dios estaba tan entusiasmado con la palabra de Dios que se reunieron desde el alba, desde que el día nació, hasta el mediodía, con un propósito solo: oír la palabra de Dios. Una iglesia fuerte en Biblia está a salvo de peligros doctrinales. Viene este y dice aquello, viene el otro y dice el otro, y hoy en día estamos escuchando no solamente opiniones de los llamados cristianos evangélicos, estamos escuchando opiniones de judíos. Yo recibo en el canal un montón de preguntas que tienen que ver con que oía al judío tal decir tal cosa que es... Señores queridos, solo la Biblia y la interpretación correcta de la Biblia es lo que edifica al pueblo de Dios. Todo avivamiento se produce por un retorno a la palabra en obediencia. Tienes el ejemplo de Nehemías, lo mencioné antes. Nehemías trae la Biblia, la pone delante de todo el pueblo desde romper el día hasta el mediodía y está leyéndose la Biblia, simplemente la lectura. Y hay aquellos que podríamos llamar hoy día maestros de la palabra, pastores de la palabra, que están diciéndole a los creyentes lo que significa el texto que se está leyendo. Y el Espíritu Santo toma esa palabra y la aplica a la vida de cada uno de ellos. Y dice que toda aquella congregación lloraba, siendo impactada por la palabra de Dios. La predicación era clara. ¿Qué es lo que predicaban? Aquellos hombres que Nehemías había puesto, los levitas que estaban predicando. ¿Qué predicaban? La palabra que se estaba leyendo. Muchas veces leemos un texto de arranque porque hay que darle una apariencia bíblica al discurso y luego no citamos la Biblia para nada. Y nos dedicamos a hablar de ejemplos y dar estadísticas y conducir por veredas de nuestra reflexión personal y al final el pueblo de Dios se ha marchado a casa menos edificado que cuando entró la congregación.
es la Biblia la que dirige el mensaje. Y es la lectura de la Biblia la que condiciona la exposición bíblica. Necesitamos urgentemente, para cumplir el ministerio, para cumplir la ordenanza bíblica, necesitamos urgentemente retornar a la predicación de la Biblia. La Iglesia, en su misión de crecer, tiene que predicar la verdad doctrinal. Es la tarea de la Iglesia. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Pablo exhorta a Timoteo a que enseñe lo que ha recibido y mantenga la enseñanza bíblica en la congregación, y tiene que tener un cuidado esmerado por predicar solo la palabra, porque dice Pablo en la carta segunda a Timoteo que vendrán tiempos en que no serán capaces de resistir, ¿qué cosa? La doctrina, las verdades bíblicas. Quieren oír cosas nuevas. Lo mismo que los atenienses. ¿Qué me dirá esta persona hoy? ¿Qué novedad voy a escuchar hoy? No quiero novedades, quiero oír a Dios. Y si Dios tiene la misma verdad 5 veces seguidas a través de 5 domingos diferentes, quiero escuchar esa verdad. Porque si Dios me la da, es porque necesito afirmarme todavía en ella. Y hay una amonestación seria. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. La formación bíblica para poder enseñar Biblia requiere la enseñanza continuada, el estudio continuado por parte de los maestros. No hay enseñador que esté exento de predicar y de estudiar la Biblia. No puedes decir ya sé toda la Biblia. Cada vez que pasas por encima de un texto, a mí al menos me ocurre permanentemente, descubro algo que no me había percatado en los años anteriores de estudio de ese mismo pasaje. Necesitamos insistir en la Biblia. Los enseñadores necesitan Biblia. Los pastores necesitan Biblia. Y el ejemplo de Pablo es evidente. ¿No es apóstol de Cristo? Sí, es apóstol de Cristo. ¿No conoce Pablo la Escritura? Por supuesto que sí. ¿No ha formado maestros en Biblia? Claro que sí. Pero nota qué es lo que Pablo pide cuando está próximo a morir. Le dice a Timoteo, vete por casa de Carpo y tráeme el capote, tengo frío, para el cuervo, y los libros, mayormente los pergaminos. Carta segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Pablo necesitaba dedicar tiempo en la soledad de la prisión a la Biblia. ¿Cuánta necesidad tengo yo de dedicar tiempo a la palabra de Dios? La primera misión de la Iglesia es crecer. Y necesariamente el creyente, espiritualmente hablando, tiene la obligación de crecer. Quien no progresa en el crecimiento espiritual es un niño en Cristo, y la inmadurez acarrea serios problemas en las congregaciones. El crecimiento solo es posible por el estudio y obediencia de la palabra de Dios. Despejemos el púlpito de basura y pongamos en él la palabra. La Iglesia tiene que mantener como prioridad esencial la enseñanza de la Biblia. Y los creyentes tienen hoy elementos suficientes para conocer la Biblia, estudiar la Biblia, aprender la Biblia, y que el Espíritu Santo de Dios le dé la bendición de obedecer incondicionalmente la Biblia. Quiero llamar vuestra atención a que este año os desafiéis a vosotros mismos en la lectura de toda la Biblia en un año. ¿Tienes un plan de lectura de la Biblia? Si no lo tienes, puedes pedirlo. Y leer a través de todo este año toda la Biblia para que cuando llegues a 31 de diciembre, si el Señor nos deja llegar allá, hayas leído toda la Escritura y así sucesivamente
en los años que Dios te permita tener o te resten de vida aquí en la tierra. Que el Señor añada su bendición. Y con una reverente exhortación quiero terminar. Dedícate a la lectura, meditación, enseñanza y obediencia de la Biblia. A Dios sea la gloria.